¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal, Manual del Millonario. Continuamos con la lectura de Si no eres el primero, eres el último, de Grant Cardone. Comenzamos. Capítulo 1. 4 respuestas para enfrentar las contracciones económicas. Básicamente, la gente presenta 4 respuestas ante las contracciones económicas y solo una cuenta. 1. La respuesta del porrista, me rehúso a participar. 2. La respuesta al estilo de la vieja escuela, en realidad, nada ha cambiado, volvamos a lo básico. 3. La respuesta del que se rinde, nada puedo hacer, así que esperaré a que todo pase. 4. Avanza y conquista, cada uno de tus recursos están destinados a avanzar y conquistar, en tanto que otros se contraen y retiran. Permite que te explique. Al pasar por estos estadios de la recuperación y conforme construyes o reconstruyes tu negocio, debes elegir una manera de responder. Tu respuesta ante la contracción económica derivará de tus creencias y de las influencias de tu medio ambiente. Seguro has escuchado o sido testigo de cada uno de los 4 estilos de respuesta al tratar con tus empleadores. Examinémoslas para determinar cuáles funcionan y cuáles se basan en premisas falsas que te impiden avanzar. La respuesta del porrista, la primera respuesta, la del porrista, consiste simplemente en rehusarse a participar. Me encanta esta actitud y, de hecho, estoy de acuerdo con ella en muchos sentidos. Sin embargo, hay 2 versiones de esta respuesta, con una se puede trabajar, con la otra no. La primera versión sugiere que no participas del pensamiento, acción y conducta de quienes están de acuerdo con la contracción económica. Aunque estoy de acuerdo en que no vale la pena comprar esta negatividad masiva, mantener una actitud enteramente positiva y, por lo tanto, algo irrealista durante épocas de seria contracción económica es, en el mejor de los casos, un estado de negación temporal. Es como si lograras convencerte, sin éxito, en la mayoría de los casos, de no participar esperando que, de alguna manera, las cosas terminarán por salir bien. Yo me considero una persona optimista y creo que la actitud mental es muy importante para el éxito, pero sería irresponsable e inútil sugerir que la economía puede cambiar solo por pensar positivamente. Tienes que hacer algo. Es difícil negar que el crédito se ha reducido, los prestamistas ofrecen menos líneas de crédito, las empresas y los individuos gastan menos y la gente pierde su empleo. No conozco ninguna compañía o industria que no experimente alguna reducción en sus ganancias. Algo muy real está sucediendo, y echar porras mientras pasan las cosas y te rehúsas a participar en nada ayudará para lograr el cambio. Al momento de escribir estas líneas, 20% de los adolescentes de este país están desempleados. Así que, si tu producto o servicio depende de ese grupo demográfico, esto afectará tu negocio. Más de 10% de la fuerza de trabajo está desempleada. En algunos lugares, ese número es de 15% y sigue aumentando. Estas estadísticas son atemorizantes por sí mismas e impactan negativamente a quienes no consiguen empleo. Añade a eso el daño financiero causado por el temor, la ansiedad, la incertidumbre y la falta de confianza, que puede ser más devastadora que los hechos reales y los números concretos. La venta de automóviles ha bajado cerca de 40%, las ventas al menudeo rompen récords a la baja que no se presentaron durante los últimos 25 años, los juicios hipotecarios alcanzan alzas históricas, una gran cantidad de riqueza que procuraba la igualdad ha desaparecido con la baja de los precios de las casas, se han reducido a la mitad las aportaciones a los fondos de retiro, los bancos tienen problemas alarmantes y el crédito está congelado. Las frases positivas y las actitudes optimistas no bastarán para sacarnos de esta situación. No pretendo alarmarte, pero operar bajo la premisa de que puedes salir de problemas solo con una actitud positiva es irreal. Hemos recibido un mensaje serio de alerta y quienes respondan con las acciones correctas avanzarán, los que permanezcan sentados sin hacer nada tendrán que soportar mucho dolor. Permitan que les ofrezca un ejemplo. Vivo en Los Ángeles, lugar en que a diferencia de las costas del Golfo en que crecí se presentan desastres naturales bajo la forma de terremotos y no de huracanes. La mayor diferencia entre estas 2 calamidades es que los terremotos no avisan y duran solamente unos segundos, no varias horas. Así que supongamos que vives o visitas Los Ángeles y que se presenta un terremoto mayor, de unos 8.5 grados en la escala de Richter. No importa qué tan buen vendedor seas,
te costará trabajo vender a cualquiera incluyéndote la idea de que no se debe hacer nada. Cuando por primera vez en tu vida sientes que el suelo bajo tus pies tiembla, mientras ves cómo se mecen los edificios, puedes estar seguro de que alegrarás a la gente con nada. Cuando se presentan episodios intensos como huracanes o temblores, o como las caídas bursátiles y los reveses económicos, la gente se siente abrumada, asustada, y tiende a reaccionar excesivamente. Es típico que la primera reacción ante los tiempos violentos sea inmovilismo y alejamiento de los hechos. Algunos se limitan a negar la realidad. La gente no está preparada para enfrentar tales cambios y no afronta el daño y la incomodidad que esos cambios acarrearán. Sin embargo, negar que se presenta un terremoto ciertamente no cambiará las cosas, lo aceptes o no, deberás hacer algo distinto para protegerte y pensarás en acciones específicas que procuren tu seguridad y supervivencia. Por ejemplo, quizá debas hacer algo distinto a lo habitual para conseguir comida, agua y gasolina, puesto que caminos, puentes y demás vías de comunicación, la energía eléctrica o hasta el servicio de Internet pueden verse afectados o no funcionar en absoluto. Literalmente, todo lo que das por hecho se verá afectado y es muy probable que no lo encuentres disponible. Los terremotos se presentan en un abrir y cerrar de ojos, sin que precedan avisos o advertencias. Los que sepan cómo responder a uno seguirán adelante, en tanto que quienes no saben cómo comportarse se retraerán automáticamente. La mayoría de las personas enfrenta los cambios económicos de la misma forma que a los terremotos, simplemente no está preparada para estos. Ello sucede especialmente cuando se han vivido largos periodos de bonanza, la gente tiende a portarse como robot y hasta se hace floja. Olvidan el músculo, la disciplina, la persistencia, energía y creatividad necesarias para dominar. No saben cómo actuar cuando las cosas cambian de improviso, así que se limitan a reaccionar. La mayoría de los individuos, gerentes y directores generales se acostumbran a hacer negocios en economías estables, por lo tanto, no saben cómo responder correctamente cuando las cosas vuelven a ponerse difíciles. No es extraño ver que la gente se torne demasiado razonable respecto a las acciones necesarias para sostenerse a sí misma y a sus empresas. Y cuando se presentan las recesiones siempre ha sucedido y siempre sucederá muchos vendedores, gerentes, emprendedores, ejecutivos y directores generales se descubrirán mal equipados y carentes del conocimiento para contrarrestar esas contracciones económicas. La gente suele presentar todo tipo de respuestas extrañas cuando no está preparada para los sucesos imprevistos. Muchas acciones adoptadas en esos momentos imitan la contracción económica, y no es raro que se reaccione ante ella con pensamientos y acciones que empeoran la situación. La mayoría enfrentará el declive económico con recortes, negativas y hasta con mera apatía, en tanto otros, como ya se mencionó, se rehusarán a participar. Pero este tipo de reacciones son justo lo opuesto a lo que se debe hacer cuando se opta por ser el primero en el mercado y por dominar a la competencia. La respuesta al estilo de la vieja escuela. La segunda respuesta es clásica: volvamos a lo básico. Esta forma de ver las cosas sugiere que nada ha cambiado en realidad. Si volvemos a nuestras raíces, todo se resolverá. Una vez trabajé con un grupo grande de la industria automotriz y un ejecutivo dijo: Grant, nada ha cambiado en realidad, solo debemos volver a lo básico. Pensé en mis adentros, tu industria ha pasado de vender 16 millones de autos nuevos al año a vender 9 millones, el nivel de ventas más bajo en 25 años. Cada vendedor de autos en Estados Unidos depende únicamente de la publicidad para mantener las ventas, algo que no podrá justificarse por mucho tiempo, pues la fuerza de las ventas no tiene idea de cómo generar su propio tráfico comercial. Además, los bancos han echado a perder tus planes, los vendedores de autos suelen pedir dinero prestado para mantener inventarios, pues endurecen los requisitos para prestar. Y los medios insisten en que la gente no vuelva a gastar dinero, y la respuesta del ejecutivo era volver a lo básico, siendo que 95% de la gente que trabajaba para él no sabía qué era lo básico para hacer la diferencia en épocas de cambios. A pesar de que apoyo el concepto general de retomar los elementos fundamentales de una industria y estoy absolutamente de acuerdo en que las cuestiones básicas son vitales para llegar al éxito, no se puede depender del bloqueo y las tacleadas cuando tienes desventaja de 3 anotaciones en el marcador y quedan solo 3 minutos del último cuarto. En otras palabras, en los negocios no avanzas valiéndote solamente de lo básico. Debes hacer grandes jugadas en poco tiempo.
La única manera de florecer durante una crisis económica es adoptar muchas acciones poco razonables para lograr el dominio. La estrategia de volver a lo básico solo puede llevarte a donde te encontrabas, y recuerda que, en nuestro caso, el objetivo es ser el primero. No es momento de decir obviedades, sino de actuar masivamente. Existen varios niveles de cosas básicas que puedes hacer antes de llegar a lo verdaderamente fundamental, a lo que te permitirá avanzar en un mercado que ha cambiado. También es muy importante comprender que edad, experiencia y mejoras tecnológicas influyen en lo que cada persona considera como básico. Si vendiste productos durante la crisis petrolera de la década de 1970, por ejemplo, y otra persona solo los ha vendido entre 1998 y 2008, sus definiciones de lo básico serán muy distintas. Esto varía mucho para quien vende enciclopedias de puerta en puerta, comparado con el que vende el artículo tecnológico de última generación que todo mundo quiere. Fundé mi primera empresa vendiendo de puerta en puerta por todo el país, y lo hice durante una recesión severa. La gente no acudía a mí para comprar mi servicio y toqué miles de puertas para que la gente se interesara por conocerme. No podía financiar publicidad o grandes programas de mercadeo y no contaba con un equipo de ventas que hiciera esto por mí. Ofrecía un producto o servicio desconocido o poco probado. Al vender puerta a puerta aprendí habilidades de las que nadie puede despojarme y eso me definió comercialmente y en lo personal. He conocido a cientos de personas que quieren ser oradores y suelo decirles lo mismo: es fácil, solo debes aprender a conseguir y conservar un auditorio. La gente presume de lo bien que puede hablar, pero ¿de qué sirve si no hay nadie que los escuche? El punto que trato de dejar en claro es que, decir que una organización solo necesita volver a lo básico, es parecido al caso de un orador principiante que no consigue tener a quien lo escuche. Debes procurar que tú y la organización se concentren en crear un futuro y no en recuperar algo del pasado. Debes jurar hacer todo lo necesario para tener audiencia e ir un poco más lejos, haciendo lo que tus competidores se niegan a hacer y más. Así lograrás diferenciarte de todos esos meros aspirantes. Las cosas siempre cambian, y el cambio requiere acciones más allá de lo básico. Si no cambias en armonía con los tiempos, te quedarás atrás. En ese sentido, hasta lo básico cambia con el transcurso del tiempo. En tanto que ciertamente no debemos descuidar los principios básicos del éxito, sí debemos cultivar las cuestiones básicas que usamos. No olvides que, durante los periodos de expansión, lo básico suele ser distinto si lo comparamos con las cuestiones básicas a utilizar en periodos de contracción económica. En periodos de contracción, no puedes permitirte el lujo de cometer errores. Cuando las economías reducen su crecimiento, no puedes perder una sola oportunidad, debes patalear para mantenerte a flote y ser mucho más tenaz en tu manera de afrontar cada interacción. Piensa en una época en que hayas estado extremadamente motivado para tener éxito, debiendo desempeñarte en un alto nivel. Solo tenías que dar resultados, por lo tanto, es muy probable que tuvieras que ir más allá de lo básico para mostrar una actitud seria de desempeño excepcional. Limitarte a volver a lo básico durante periodos de turbulencia económica no cambiará el hecho de que tienes menos oportunidades para trabajar, la gente menos dinero para gastar, el crédito es limitado, nos invade el temor y tus clientes opondrán más objeciones que nunca antes de comprar tu producto o servicio. Escucharás razones, quejas y motivos muy similares para no comprar a los que escuchabas en tiempos de bonanza, pero el nivel de intensidad e incertidumbre será mayor al provenir de quienes depende tu negocio. Es un hecho que la mayoría de las personas con las que trabajas jamás han intentado vender en escenarios económicos muy difíciles. Decir a estas personas que vuelvan a lo básico no te llevará a obtener los resultados deseados, y mucho menos lograrás una buena parte de participación en el mercado. Y en este libro no nos interesa ir para atrás. Marchamos hacia adelante. Durante los periodos de expansión económica, los negocios pueden parecer tan fáciles de concretar que los individuos y las empresas llegan a tener una idea inflada de sus capacidades. Son condicionados por una falsa sensación de lo que se requiere para ser rentable en largos periodos de dinero fácil, de crédito casi gratuito, de buenas oportunidades para los productos en un mundo que opera sin preocupaciones o peligros financieros. Entonces, de pronto, te descubres en medio de la situación opuesta.
Cada individuo de la fuerza de trabajo que quiera tener éxito debe ver las cosas desde otro ángulo antes de volver a lo básico, desarrollar nuevas capacidades y poner en práctica nuevas acciones que la mayoría no ha usado en años y ni siquiera se consideran necesarias. La respuesta del que se rinde. El tercer tipo de respuesta es de quienes se rinden, de las personas que piensan que nada pueden hacer y esperarán a que pase el problema económico para volver a hacer las cosas con normalidad. Llegado ese momento, trabajarán como siempre, según ellos. Este grupo de personas será aplastado financiera y emocionalmente. Acabarán con su efectivo al tiempo que descubren que las contracciones económicas pueden durar mucho más de lo esperado, hasta 18 meses o más. Estas personas serán dañadas emocionalmente al quedar fuera de la fuerza de trabajo. Cuando las cosas regresen a la normalidad, encontrarán que es mucho más difícil hallar empleo porque han quedado al margen durante meses. Los que se rinden son carroñeros que dependen de las buenas economías para obtener suficientes recursos y financiar sus estilos de vida. Viajan de región en región y trabajan en industrias a las que les va bien, pero nunca avanzan y conquistan para sí mismos. Solo son buenos para tomar la fruta de las ramas más bajas o concretar los negocios fáciles y no pueden o no quieren buscar el oro. Nunca acumularán verdadera riqueza porque no desarrollaron la ética laboral necesaria para llegar al éxito. Nunca tendría a alguien así trabajando para mí, contaminan al resto de la organización. Uno de los que se da por vencido ni siquiera trataría de leer este libro y mucho menos ejecutaría las acciones en él propuestas. Si este tipo de personas comprara el libro, se sentirían tan ofendidas en este punto que ya habrían arrojado el ejemplar a la basura. Avanzar y conquistar. Ahora hablemos de la última escuela de pensamiento, la respuesta de avanza y conquista, la que yo promuevo como la única respuesta correcta por la que puedes optar. Te recomiendo que, en primer lugar, aceptes la idea de que el mercado es distinto y en verdad ha cambiado. Debes reconocer que será más difícil, pero de ninguna manera imposible, vender tus productos y servicios, hacer que tu negocio crezca y hasta mantener un empleo. Debes tener en cuenta que se requerirá de un tipo de energía, una ética laboral, una mentalidad y acciones completamente únicas. Obviamente, cuando la economía pierde ritmo surge un obstáculo para los negocios y para los individuos, pero también hay aquí una oportunidad para ti. Comenzar una nueva empresa desde cero, con muy poco dinero, es parecido a pasar de una gran economía a una muy compleja. No dispones de crédito, no tienes dinero, los clientes escasean y nadie quiere saber de ti. Es duro. Sin embargo, la diferencia con un gran cambio económico es que las cosas no solo te suceden a ti, las finanzas de todos se ven afectadas, la confianza sufre, las ventas se tornan más difíciles, el crédito más limitado y hay menos oportunidades de hacer negocios. Es común sentirse rodeado por gente negativa, quejumbrosos, personas que tienen malas ideas, buenas excusas y soluciones inútiles. Como ya dije, las contracciones económicas también pueden convertirse en una buena oportunidad para atraer nuevos clientes, aumentar las ventas, diferenciarte en el mercado y obtener una buena cuota del mismo. Por lo tanto, debes avanzar y conquistar. Debes dominar a quienes son impactados negativamente y tomar su cuota de mercado. Los que están dispuestos a aprender cosas nuevas y a dominarlas para ponerlas en marcha con acciones ambiciosas serán recompensados a lo grande, mucho más que en los buenos tiempos. Asumirás el control de una nueva cuota de mercado que los otros dejaron ir. Entré a mi primer empleo como vendedor durante la recesión de principios de la década de 1980. Las tasas de desempleo superaban 20%, y las de interés llegaron a 18% en la zona en que yo trabajaba y vivía. En retrospectiva, creo debí mudarme, pero no tenía dinero para hacerlo. Una de cada 4 personas no podían comprar el producto que yo vendía debido al simple hecho de que no tenían trabajo. Tenía suerte si 7 u 8 clientes potenciales mostraban interés por mi producto en una semana. Mi supervivencia dependió de la acción más básica, generar oportunidades para luego superar todas las objeciones, evasivas y razones que los individuos oponen para comprar. Este fue mi campo de aprendizaje y no tenía nada con que comparar mi situación. Cuando no sabes, simplemente no sabes. Si creces pobre en un lugar remoto rodeado por otras familias pobres, ni siquiera te das cuenta de que eres pobre. Los únicos que lo saben son las personas que tienen más que tú.
Nunca estarás completamente al tanto de tu situación hasta que la compares con algo. No sabes hasta que sabes. Cuando tratas de vender durante un periodo de contracción económica y no tienes nada con que comparar, tu ignorancia es casi una bendición. Harás todo lo necesario y ajustarás los planes para tener éxito. El reto más grande que la gente enfrenta hoy es su tendencia a comparar la situación actual con la de ayer, deseando que retorne esta última. Sin embargo, lo único que funciona es concentrarse en el futuro y olvidar el pasado. Los que insisten en compararse con otros participantes del mercado diciendo que les va mejor que al resto, deben recordar que el objetivo es dominar, no compararte con quienes hacen mal las cosas. Una garantía de que jamás llegarás al primer lugar es compararte con otros que ni siquiera tienen la intención de ser los primeros. Sobrevivir a las recesiones. Desde que empecé mi carrera, a inicios de la década de 1980, he construido 3 empresas y he resistido e incluso prosperado durante periodos de contracción económica. La mayor parte de la gente que lee este libro también ha sobrevivido a tiempos difíciles, pero es posible que olvide que logró salir de ellos. Por ejemplo, yo nací durante la recesión de 1958, que duró 2 años. La sobreviví. De hecho, la verdad es que ignoraba que hubiera recesión. Sobreviví a otra de 1960 a 1961, cuando tenía 3 años de edad. En 1973, hubo una crisis petrolera que duró 2 años y mientras estudiaba trabajé durante el verano al tiempo que otros no encontraron empleo. Desde principios de 1980 hasta 1982, la revolución iraní causó un incremento del precio del petróleo en todo el mundo, llevando a Estados Unidos a otra recesión. Sobreviví. A principios de la década de 1990, el país experimentó otra que duró poco más de 1 año e incluyó una crisis inmobiliaria, después de la cual la gente dijo que nunca volvería a meterse en bienes raíces. La sobreviví. El año 2000 vio el colapso de las empresas de Internet. 1 año después, el 11 de septiembre de 2001, los ataques al World Trade Center y al Pentágono causaron enorme terror económico en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Sobreviví a ambos hechos. A esto siguieron 2 años de escándalos contables y otra contracción en nuestra economía, a la que también sobreviví. Luego, en 2007, el mundo experimentó el comienzo de otra contracción mayor, causada esta vez por el mercado de la vivienda, crisis que se extendió hasta provocar los colapsos bancarios en Estados Unidos y Europa. Esto resultó en fallas bancarias, bancarrotas, ejecuciones hipotecarias y en el consecuente fracaso de industrias enteras. Todos sobreviviremos. La verdadera pregunta es, ¿podremos prosperar también en estas circunstancias? Por definición, una recesión es básicamente una caída del Producto Interno Bruto de un país durante 2 trimestres o 180 días. En estricto sentido, los individuos y las empresas no pueden experimentar una recesión dado que no tienen Producto Nacional Bruto. No obstante, experimentan los efectos de las recesiones, y su disposición o no a hacer ajustes determinará que también capean el temporal. Digo todo esto para darte valor y recordarte que has sobrevivido, puedes sobrevivir y sobrevivirás a cualquier contracción económica. Y quiero enseñarte cómo avanzar, conquistar y hacerte de una mejor participación en el mercado durante esas épocas. Desde luego, prefiero experimentar la expansión económica, pero me desempeño mejor en épocas de recesión, por increíble que parezca. Es un fenómeno un tanto extraño, pero algunas personas reaccionan mejor ante la adversidad, porque activa el instinto de supervivencia y estimula un desempeño de más alto nivel. En su momento, lo anterior hace que la gente se vuelva más creativa y productiva en el lugar de trabajo, en tanto otros arrojan la toalla. Así que no pierdas la esperanza. Las crisis económicas no son el fin del mundo, puedes tener éxito sin importar el estado de la economía. Comprende también que las contracciones económicas no duran para siempre. Los que no se dan por vencidos y se involucran más cada día, llegarán al final de la crisis con una mejor ética de trabajo, una mayor base de clientes y una participación en el mercado más grande. Además, a los sobrevivientes les queda la confianza de que pueden prosperar sin importar las condiciones en que hacen negocios. Así que no tires la toalla. Comprende que tienes opciones para luchar y sacar ventaja.
No tienes por qué sufrir las consecuencias financieras que otros experimentarán si actúas con inteligencia. Yo vivo bajo el siguiente lema: los problemas son oportunidades, y las oportunidades bien aprovechadas equivalen a dinero en el bolsillo. Recuerda que, al enfrentar un problema, estás ante una oportunidad disfrazada. No te salgas del juego, sigue adelante, nunca te retires y busca soluciones creativas a tus problemas. Una situación superada ni siquiera se recuerda como problema, pensarás que fue una situación que requirió de un manejo apropiado y nada más. Pero la gente que se retira hasta el punto de desaparecer durante una recesión no recordará los hechos de la misma manera. Suelen responder negativamente y llegan a estar abrumados, al punto de cegarse ante posibilidades y soluciones. Cuando el mercado se recupere, estos individuos tendrán menos dinero y clientes, serán olvidados por el mercado, dañando su negocio e identidad. Tu gran ventaja en este mercado es que la menor competencia te da la oportunidad de destacar y obtener mayor participación en el mercado. A continuación, encontrarás las tácticas para asegurarte de que tu negocio crezca, sobreviva y prospere en cualquier época, pero especialmente durante las contracciones económicas. Se trata de técnicas probadas que, cuando se usan tal como se indica, te darán resultados. Estamos ante fórmulas probadas, comprobadas y precisas que harán realidad tus metas. Te invito a que las uses exactamente como se indica y evites ser razonable al hacerlo. El término razón implica el ejercicio apropiado de la mente, de la cordura, la suma de los poderes intelectuales y la posesión de un juicio sólido. En este contexto, ser poco razonable significa que no permitirás ser gobernado por la razón. No quiero que uses tus facultades intelectuales para hallarle sentido a esto. Después de todo, el mundo está lleno de gente inteligente que nunca hace nada significativo. En lugar de ello, quiero que operes como si carecieras de razón, de juicio, como si fueras un loco o una loca cuya única meta es hacer que las cosas sucedan. No razones estas acciones, acéptalas. No uses el sentido común cuando las pongas en práctica. Úsalas tal y como se te dice aquí. Lo peor al usar estas técnicas es adaptarlas a tu personalidad o mentalidad. No alteres las acciones en forma alguna, pues terminarás con una versión atenuada de lo que en verdad funciona. Justo la semana pasada trabajaba con una empresa e identificamos una acción de seguimiento de clientes que la competencia no emplearía. Sugerí que se iniciara el seguimiento de venta tan pronto como los clientes salieran del local, y no después ese mismo día. Incluso sugerí que los vendedores siguieran a los clientes hasta su casa. Suena a locura, ¿no es así? La gerencia de esta compañía protestó diciendo, no hay forma de que esta técnica funcione con nuestro producto o con la distribución geográfica de nuestros clientes. Rogué a los gerentes confiar en mí y usar la técnica. En menos de 24 horas, llamaron a mi oficina diciendo, no solo funcionó, sino que a nuestros clientes les encantó. La empresa fue revitalizada al encontrar nuevas formas de expandirse en el mercado. Ahora bien, antes de que deseches mis acciones por inaplicables, comprende que tu respuesta denota que otros tampoco las aplicarán. Ello significa que quien realice esas acciones no estará compitiendo sino haciendo algo completamente distinto. En tiempos de crisis, no quieres competir. Quieres vencer. Estas técnicas deben aplicarse a tu mercadeo y a tus esfuerzos de ventas en cualquier ambiente económico, pero descubrirás que estas estrategias y pensamientos te ayudarán a superar las etapas recesivas. Justo en estos momentos debemos pensar en términos de expansión y estar dispuestos a intentar cualquier cosa, incluso a romper las normas aceptadas para apoderarnos del mercado. Y antes de pensar que afectas la satisfacción del cliente con estas acciones, te comento que la empresa antes mencionada obtuvo las más altas calificaciones de su historia en cuanto a clientes satisfechos. Decían, nunca habíamos conocido a otra empresa que estuviera dispuesta a hacer tanto para obtener nuestro negocio. Esta forma de pensar y estas acciones son para quienes se rehúsan a arriesgar a sus familias, negocios o futuros financieros. Además, son para quienes están dispuestos a hacer lo que sea con tal de ser los primeros. Confía en mí y te aseguro que serás recompensado con el éxito. Me interesa conocer tu viaje al primer lugar y cuánto éxito tiene tras la implementación de estas efectivas y poderosas técnicas antirrecesión. Ejercicio: 4 respuestas a las contracciones económicas. 1. Escribe las 4 respuestas que debes tener ante una contracción. 2.
Escribe los nombres de conocidos que se ajustan a cada respuesta. 3. Escribe ejemplos de alguna ocasión en que respondiste de este modo y cuál fue el resultado. 4. Escribe cuál de las respuestas te comprometes a poner en acción y por qué lo haces. 5. ¿Cuáles son las 6 formas en que te verías afectado durante una contracción? Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Nos vemos mañana para continuar la lectura. Gracias por estar en su canal, Manual del Millonario. Si quieres que hagamos un síntesis o resumen, déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.